Tengan ustedes muy buenos días. Para mí es una alegría nuevamente encontrarme esta mañana, siempre con una buena actitud, siempre con la alegría de poder estar trabajando entre ustedes, la oportunidad que me da la institución de poder llegar a sus hogares, de poder entregarles un poco de mi experiencia, un poco de mis conocimientos, pero sobre todo basándose en toda esa preparación que gracias a Dios pude tenerlo durante muchos años y que ahora me permite compartírtelo a ti con la idea de que tú sigas extendiendo ese conocimiento y también puedas prepararte algún día para ser un profesional. Mi deseo esta mañana es que puedas estar bien en el inicio de una nueva semana, que puedas estar con salud, con toda la necesidad de poder salir adelante en medio de una situación difícil por la cual nosotros vivimos. Mi deseo es que siempre puedas tú tener todo lo necesario para vivir. Y yo sigo insistiendo de que no solamente es en el lado material, sino todo lo que tiene que ver el lado emocional, espiritual. Que puedas estar en unión de tu familia y si no, tener en claro de que hay personas que quizás te aman más, personas que te estiman más y que disfrutan mucho de tu compañía. Mi deseo esta mañana es de que tú puedas levantarte, en primer lugar, y en segundo lugar, de que te puedas alistar y que también puedas prepararte para este curso de literatura, que es un curso, uno de mis favoritos en realidad. Amo enseñar literatura y meterme allí en medio de las situaciones complicadas de la historia peruana para poder darte algo de lo que pasó con nuestra literatura, que se ha forjado durante muchos años, que tuvo una gran influencia durante muchos años y que hoy en día se sigue escribiendo literatura. Quien te habla ha escrito un par de libros últimamente, ha tenido publicaciones de un trabajo arduo en donde trato de poder agregar un poco más a la literatura de mi país. Hoy día, por ejemplo, se trabaja mucho lo que es el aspecto de la literatura más regional, una literatura más local, y eso es lo que nosotros pretendemos hacer. No solamente quedarnos con los autores reconocidos, lo que tú ves en pantalla, por ejemplo, autores muy, pero muy reconocidos, sino también que tú puedas reconocer a otros autores que van surgiendo en esta nueva generación. Así es que te doy la bienvenida esta mañana al curso de literatura y especialmente el curso de literatura peruana, que es el rubro por la cual este año nos toca estudiar, conociendo más que nada nuestras raíces peruanas. Hemos visto durante estas semanas a grandes escritores que nos dejaron a través de sus escritos un mensaje de vida, un mensaje para poder meditar de acuerdo a la época. Yo espero esta mañana que este curso te ayude también a poder cultivar la lectura, cultivar la comprensión, a valorar el arte literario. Así es que yo te doy la bienvenida una vez más y a todos aquellos que quieren aprender en este espacio educativo, sean ustedes bienvenidos. No solamente queremos nosotros enseñarte algo productivo a través de la literatura, sino también entender la importancia que tienen los valores. Estos valores importantes, nuevos valores para este mes, para esta semana, como son la veracidad y la sencillez. Y pongámonos en un momento tal vez de reflexión y saber cómo estamos andando nosotros con el tema de la veracidad y la sencillez. A veces, para escapar de una situación conflictiva en la familia o con los amigos, mentimos, ¿no es cierto? Ocultamos las cosas o nos preguntan algo y sencillamente no lo queremos decir. No somos personas veraces, confiables, que uno puede decir, wow, esta persona sí es una persona que yo puedo confiar, que yo puedo entender, y no lo somos muchas veces. Y es así en donde nosotros necesitamos volver a este valor. Necesitamos aprender a caminar de una manera veraz. ¿Y qué es una persona veraz? Una persona veraz es aquel que es auténtico, que es original, que es sencilla, que no presume. Una persona que dice la verdad más allá de cualquier situación, que aprende a decir la verdad, que promueve la verdad a otros, que es digno de confianza. ¿Eres tú esa clase de persona? ¿Eres tú esa clase de adolescente que otros puedan decir, wow, realmente es para imitar? ¿Puedes estar convencido de tu veracidad en tus palabras, de tu sencillez? Y si no es así, esta es la oportunidad para poder volver a estos valores, animarte
a que puedas considerar tus decisiones, tus pasos en este mundo, en la sociedad donde tú estás, y puedas practicar estos valores, que alguien te ayude, que alguien te oriente, busca siempre lo mejor para ti. En medio de una situación en donde cada día la sociedad se pierde, en donde cada día la sociedad busca lo suyo. La veracidad y la sencillez para esta semana, valores de reflexión. Muy bien, chicos. Vamos ahora sí con lo que tenemos el día de hoy. No solamente la parte formativa tenía que ver con el conocimiento, sino también con los valores. Pero el día de hoy queremos seguir con nuestro trayecto de la literatura peruana. Ya estamos entrando a la fase final de la literatura peruana. Ya estamos incluso ya por terminar el año, de terminar el bimestre. Y nos damos cuenta que ya estamos llegando quizás en la programación temática al final de la literatura, según los años y el periodo de existencia. Hemos recorrido en realidad de la época republicana, que estamos viviendo hasta ahora, por serias corrientes, ¿no es cierto? Estamos viendo básicamente lo que fue el vanguardismo literario, la forma como los escritores se levantaron en una década para alzar su voz de protesta y defender las raíces peruanas. Hemos visto a los géneros, el género narrativo, vimos el ensayo, vimos ese aspecto de la novela indigenista, en fin, vimos muchos aspectos importantes de una narrativa que se estaba formando, pero que era ya una literatura peruana propiamente dicha. El día de hoy, porque hemos estado estudiando del año 1920 al año 1950-60, el día de hoy vamos a continuar con una literatura ya de los años 1960 hacia la actualidad, ¿ok? Así es que ya estamos entrando a la última fase de la literatura peruana, 1960 hacia la actualidad. Y el día de hoy quiero compartirte un tema muy importante, quiero compartirte un tema que tiene que ver básicamente con esa época del Perú. El Perú ya para la década del 60 ya estaba entrando a un tránsito de la modernidad, ya estaba entrando en un tránsito muy importante, en donde la ciencia y la tecnología ya estaba avanzando, especialmente muchos aspectos de la salud en el Perú, el cine, la televisión, el arte, las costumbres, tradiciones, todo lo que el mundo vivía, incluso en el aspecto económico, la mayor fuerza económica, el de los Estados Unidos para ese tiempo. El Perú ya estaba entrando y acomodándose a una globalización futura para la década del 60. Entonces, el día de hoy queremos ver ese tipo de literatura de los años 60 hacia adelante. Y a manera de introducción, quiero mostrarte la siguiente imagen. Ya es una foto muy actual, es una foto donde pensé ponerla para ustedes, para que ustedes puedan conocer un poco sobre nuestra Lima, para aquellos que vivimos en Lima, la ciudad de Lima, la capital. Y en realidad estas escenas lo podemos ver en cualquier ciudad del país. Ahora, ¿cuál es la característica de esta imagen? ¿Qué es lo que tú observas allí? ¿Cuáles son los detalles de esta imagen que te puede ayudar a entender lo que vamos a hablar? ¿Alguna vez has visitado zonas así? ¿En el distrito donde estás vives en una situación así? Por ejemplo, quien te habla ha vivido muchos años en la ciudad de Trujillo, en el norte del Perú, y he vivido en un pueblo joven, prácticamente en un barrio nuevo de la zona alta de Trujillo, y sé y conozco esta realidad porque yo me he criado en un contexto así, y agradezco mucho a Dios por la oportunidad de haber vivido en Trujillo. Y quizá por eso también tomo esta imagen para poder mostrarte dos cosas importantes. En primer lugar, podemos ver ahí un cerro en donde hay casas, ¿verdad? Hay muchas casas construidas quizás ahí en la punta de un cerro, y hacia abajo podemos ver parte de la ciudad de Lima. Es una foto de Lima, en primer lugar hay que aclarar que es una foto de la ciudad de Lima, de distritos muy conocidos. Pero quiero que noten allí lo que está casi como separando o partiendo al cerro.
te das cuenta que hay una especie de muralla, un muro, se podría decir. Claro, hay un muro que rodea esa parte y que trata de separar la parte de hacia abajo, obviamente donde se ve el panorama, y las casas cercanas. Déjame decirte que en Lima, en la ciudad de Lima, hay un muro de esa naturaleza. Hay un muro de esa naturaleza. No sé si lo sabes, pero este muro se encuentra en el límite de los distritos de Surco y Villa María del Triunfo, y es conocido como el Muro de la Vergüenza. Ahora, ¿por qué se llama así? Fue construido durante muchos años por aledaños de Surco, especialmente una zona adinerada. La parte que tú ves en la imagen hacia abajo es el Surco adinerado. Las personas tienen sus lomas allí, sus campos, todo, y colinda con Villa María del Triunfo. Entonces ellos se reunieron en una cierta oportunidad para poder formar un muro de contención. ¿Por qué? Porque esta gente se daba cuenta que miembros de la comunidad de Villa María del Triunfo bajaban del cerro hacia Surco para cortar camino, para ir a trabajar, etcétera. Y ellos dijeron, no queremos que nadie invada nuestro territorio y queremos formar un muro. Con los años, este muro significó eso, el Muro de la Vergüenza. Un muro que es muy hablado el día de hoy y reportado por muchos turistas hoy en día. No quiero entrar en detalles de esta situación, tal vez política, social, no. Lo que quiero recalcar esta mañana es que este muro se debe a la presencia de un pueblo joven. Villa María del Triunfo es un pueblo joven. Era una barriada. Lima no era así para la década del 40, del 30. Lima era el centro de Lima. Entonces, a la medida que pasaron los años, existió la migración de la sierra a la costa y personas comenzaron a apacar ciertas zonas, incluso de los cerros, para poder vivir, para poder construir su vivienda. Entonces, este asunto de cómo Lima demográficamente ha crecido, ya lo encontramos para la década del 60. El día de hoy queremos tocar una narrativa que trate estos temas. Queremos tocar una narrativa en donde los escritores comienzan a mirar la ciudad de Lima como la urbe importante y poder de alguna otra forma tratar sus problemas. El día de hoy y la próxima semana vamos a ver la narrativa desde 1960 y vamos a ver el día de hoy la primera parte de esta narrativa. Vamos a conocer un poquito sobre el contexto histórico, sobre algunas características representantes, y no solamente para el Perú, sino todo lo que tiene que ver para Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque para la década del 60 hacia adelante, en casi toda Hispanoamérica, la literatura iba a ser un boom. Iba a ser un boom. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. En primer lugar, dentro del contexto histórico, podemos decir de que el Perú para la década del 60 ya estaba viviendo los momentos de la migración de ciudadanos de la sierra que iban hacia la costa. ¿Ok? La migración de la sierra hacia la costa. Esta migración permitió justamente esto, de que se formaran casas en los llamados pueblos jóvenes y en los nuevos distritos de la ciudad de Lima, por ejemplo, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, San Juan del Lurigancho, pueblos que recién se formaban debido al aumento demográfico de esta situación de migración, ¿ok? El asunto de la migración. Este fue un tema muy importante porque ya los escritores comenzaron a ver esa realidad en los peruanos. Hay que decir también que dentro del contexto histórico se comenzó a vivir un tercer periodo del militarismo en el Perú para la década del 60 con Juan Velasco Alvarado y Bermúdez, que dieron golpe de Estado para los gobiernos democráticos en el Perú en ese tiempo. El Perú vivió para esa época momentos muy difíciles, mucha deuda externa, una situación en donde ya había un autoritarismo del militarismo de estos dos hombres que tú ves en pantalla. Entonces, el Perú estaba viviendo momentos tensos de un gobierno militar. Lamentablemente, para la década del 70-80, aparece un movimiento llamado el movimiento terrorista en el Perú. La presencia del terrorismo en el Perú va a marcar un hito para la década del 80, para la década del 90. Los movimientos importantes del terrorismo, como fue Sendero Luminoso y MRTA, con los ideales del comunismo, idealizaban al Che Guevara,
a grandes hombres de la Revolución Cubana, a los grandes hombres de la Revolución en Rusia, en fin, muchos aspectos importantes en donde el Perú tuvo que sufrir atentados terroristas en la ciudad de Lima especialmente. Estos hombres se centraron en la sierra peruana, hicieron grupos, el pueblo sufrió muchísimo para la década del 80 y el 90 y la temática también se va a centrar en este movimiento terrorista, ¿ok? También podemos decir que ya las costumbres y tradiciones de los pueblos de la sierra iban a venir a la costa. Por ejemplo, la fiesta de las polladas, del palo cilulo, de las costumbres de los bailes, el huayno, toda esa gama de tradición se iba a sentar fuertemente en los pueblos jóvenes. Si uno comienza a ir a los pueblos jóvenes de nuestro país, uno se da cuenta que efectivamente hay eso, hay esas costumbres ya de las personas de la selva y la sierra. Eso fue también algo muy importante que hay que rescatar en esa época. Muy bien, luego de ver algunos aspectos del contexto histórico, vamos a ver ahora algunas características de la narrativa del 60. Quiero que por favor tú sigas tu sesión de clase y me acompañes a esto. En primer lugar, era una narrativa urbana. La palabra urbe viene de la palabra ciudad. Era una narrativa en donde el escenario van a ser justamente las grandes ciudades. Las grandes ciudades. Del norte del país, del centro del país y del sur del país. Los escritores les interesaba muchísimo entender de que es en Lima el centro y el foco por la cual debemos retratar lo que está pasando. Y realmente cuando uno lee cuentos, novelas de esa época, uno puede conocer cómo era nuestra Lima, cómo eran las costumbres de Lima, cómo eran las ciudades de ese tiempo. Yo te invito, hoy día vamos a ver algunos escritores, yo te invito que en las próximas semanas quizás puedas comprar una obra narrativa de esa década, con autores obviamente que te voy a proponer. Obra abierta es otra característica importante de esta narrativa. Era una obra realista, cruda, que permitía que el lector tomara su propia interpretación. El lector tenía que interpretar de acuerdo a lo que el escritor le dejaba abierto a la crítica. Era una obra de crítica social. No estaba solamente interesado a narrar, sino también a hacer una crítica social muy rígida, muy dura para ese tiempo. También tenemos la renovación del lenguaje literario. La narrativa iba a sufrir un cambio en su estructura. Diferentes narradores, va a haber la presencia del omnisciente, del narrador testigo, narrador presencial, autobiografía, las memorias, el diario. Es la estructura de la novela que va a cambiar. Los tiempos ya no van a ser cronológicos, en realidad, ya para la década de 60 hacia adelante, y vimos con el vanguardismo un poquito la libertad de creación de los escritores ya del siglo XX. Y en este caso, los tiempos ya no van a ser los mismos. A veces existen narraciones lineales, cronológicas, otras se saltan al futuro, vuelven al pasado, en fin, atemporal se podría decir que es una parte de la renovación del lenguaje literario. Y también la experimentación lingüística, ya es un lenguaje cercano a los pueblos, un lenguaje más moderno, el castellano se va a depurificar rotundamente, las jergas peruanas, el dialecto propio de cada zona, va a haber una experimentación lingüística como característica de la narrativa del 60. Y quizás uno de los eventos importantes que nos trajo la literatura del 60 hacia adelante es lo que se denomina el boom latinoamericano, el boom hispanoamericano o también el boom literario. El boom latinoamericano se le dice así porque hubo un momento en la historia de Hispanoamérica, de todo el continente americano, en que donde la narrativa comenzó a ser muy diferente a la narrativa de antes. Escritores de esta época, representantes de cada país, comenzaron a usar las técnicas narrativas de Europa, pero con una temática más actual, más moderna para la época americana. Y eso se llamó el boom, la explosión, la novedad, la revolución de un tipo de literatura que va a tener su influencia incluso para estos días. Y ahí tenemos algunos representantes, uno de ellos es Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, también tenemos a Mario Vargas Llosa, a Julio Cortázar, hombres que comenzaron a unirse para escribir una literatura, una narrativa diferente, usando los modelos propios de Europa, pero acomodándolos a la temática más latinoamericana. Los temas y las locaciones de este boom latinoamericano
era justamente eso. Era un tema muy, pero muy importante. Y justamente lo que decíamos, usa los recursos técnicos de la narrativa europea, tales como el monólogo interior, la perspectiva múltiple y experimentos con el tiempo. Vamos uno por uno. En primer lugar, el monólogo interior. ¿Qué es un monólogo interior? El monólogo interior es cuyo personaje el escritor usa para hablar consigo mismo, para reflexionar sobre uno mismo, para tomar decisiones sobre uno mismo. Ese es el monólogo interior. ¿Ok? Ese recurso fue usado justo en la narrativa hispanoamericana, en el boom latinoamericano. Tenemos la perspectiva múltiple, la manera como la narración va a tener muchas interpretaciones, cómo la narración va a girar en muchos ángulos para que tú como lector puedas sacar el mensaje que requiere la obra. Experimentos con el tiempo, ya lo habíamos mencionado, en Europa era muy común romper la línea del tiempo para hacer un tiempo muy, pero muy diferente. Entonces, este tipo de técnica o recurso narrativo europeo, porque nace en Europa, lo copian los del boom latinoamericano, haciendo la suya, acoplándolo para un contexto más americano y usándolo con la temática diferente. Otro evento importante que yo quiero que prestes atención es lo que se llamó el realismo mágico o también llamado real maravilloso. En realidad, los autores querían ser creativos, querían tomar las cosas de una manera fantasiosa. Era una literatura muy pero muy diferente. El realismo mágico básicamente nace en un contexto de creación, de libertad, en donde el escritor comienza a darnos un mundo maravilloso, un mundo distinto, que sí es posible maravillarnos con la literatura. Surge una narrativa cuyo nombre fue designado por Arturo Uslar Pietri, el venezolano, quien llamó realismo mágico, que plantea una superación del realismo literario, sin negar el realismo, ojo, sino añadiéndole otra dimensión. ¿Y cuál es la dimensión? Lo misterioso, lo maravilloso, lo mágico. Eso es básicamente lo que este realismo mágico significa. No niega la realidad, pero le agrega algo de misterio. Una técnica utilizada en el realismo mágico por algunos escritores peruanos también es la hiperbolización, que es el recurso, la figura literaria de la hipérbole. La hipérbole de los acontecimientos se le llama. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las escenas, los hechos, se presentan de un modo muy exagerado en los fragmentos, en las obras. Este recurso exagerado permite al lector que crea en lo que está viendo. Que crea. Por ejemplo, en la obra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, vemos una escena donde una mujer se va volando al cielo. Algo inusual. Muy inusual. No pasa eso, no es cierto. Pero vemos en la obra de Gabriel García Márquez una mujer que va volando al cielo. Ese es realismo mágico. Ese es exagerar algo. Y los autores de esta tendencia usan mucho la figura de la hiperbolización. ¿Ok? Entonces, esta es la narrativa del 60, chicos. Esta es la forma como los escritores comenzaron a entender, en el Perú especialmente, cómo debe ser la vida. Reconocidos personajes de la literatura como Mario Vargas Llosa, Julio Ramón Ribeiro, Manuel Escorza con su neorrealismo y Alfredo Bryce Echenique son los personajes principales del realismo mágico. Muchos de estos personajes los vamos a ver semana tras semana, vamos a meternos a cada uno de ellos, vamos a conocer un poquito de sus obras, porque ya se podría decir que ellos son ya la parte final de esta literatura, de esta aventura en la programación del curso de literatura peruana. Así es que yo espero de que estos nombres no lo olvides, lo vamos a seguir retomando la próxima semana. Muy bien, ahora vamos a ver con nuestras actividades, después de ver un poquito sobre todo lo relacionado a la narrativa del 60. Ojo, hay que aclarar lo siguiente, estamos tratando todo lo que tiene que ver con la narrativa del 60. Ya va a haber un momento que vamos a sacar el aspecto lírico, la poesía del 60 y el teatro del 60, porque en verdad el Perú comienza a levantarse en el arte literario, ¿ok? Vamos a algunas actividades, yo te pido que me acompañes con tu sesión de clase. Vamos a marcar la respuesta correcta. Es un dato sobre el boom literario. A. ¿Nace en medio de la Primera Guerra Mundial? B. ¿Es un subgénero del vanguardismo literario? O C. ¿Hace uso de las técnicas narrativas de Europa?
el boom literario. Quizá lo más resaltante de este boom es que habíamos explicado que usan las técnicas narrativas de Europa, la perspectiva múltiple, el monólogo interior y el juego del tiempo, ¿no es cierto? Alternativa C. Una técnica literaria que usa el realismo mágico, ¿cuál es? A ver, facilísimo. ¿Cuál es esa técnica que habíamos dicho que ellos usan? A. Flashback. B. La hiperbolización. O C. Monólogo interior. Para los que no saben, flashback es volver al pasado. Ya era muy común en Europa usar ese recurso. El monólogo interior también es un elemento importante, por ejemplo, en la obra de James Joyce, el irlandés que escribió Ulises, donde habla mucho del monólogo interior. Y en el Perú especialmente, el realismo mágico usaban la hipérbole. Alternativa B. Técnica usada por los europeos como antecedente en Hispanoamérica. A. La caja china. B. Experimentos con el tiempo. C. El relato de terror. Una vez más, para aquellos que no sepan, la caja china era un recurso que usó Mario Vargas Llosa en muchos de sus cuentos. En realidad esa técnica viene de la época medieval con Geoff Fraser y Geoff Chaucer con su obra Los cuentos de Canterbury, en donde en un cuento, en el mismo cuento se contaba otro cuento y en ese cuento se contaba otro cuento. Esa era la caja china, como técnica que también para la época del 60 se iba a usar. Mario Vargas Llosa lo usa. Pero estamos hablando de una técnica europea. Ellos jugaban mucho con el tiempo. Alternativa B. Vamos a responder a estas preguntas, ¿ok? Y con esto ya estamos finalizando nuestra temática el día de hoy. ¿Qué significa narrativa urbana? A ver, chicos, ¿qué significa narrativa urbana? ¿Qué significa realismo mágico? ¿Qué significa realismo mágico? ¿Quiénes son los escritores del boom? A ver, pensemos un poquito en esas respuestas, ya que yo estoy seguro que sale de tu sesión de clase. Yo te voy a pedir que llene los espacios en blanco allí y tú puedas resolver estas preguntas que ya nosotros ya lo hemos tratado en nuestra sesión teórica. Narrativa urbana, recuerda las ciudades, el realismo mágico, sin negar la realidad, y algunos representantes del boom, ¿no? Por ejemplo, en México, en la Argentina, en Perú, en Colombia, en infinitas partes de Sudamérica donde se levantaron escritores del boom latinoamericano. Así que yo te voy a pedir, por favor, que llenes esa información, esas respuestas, para que de alguna manera u otra puedas tú comprender un poquito más con respecto a esto. Muy bien, vamos a terminar esta mañana ahora sí con este cuadro de verdadero o falso para que tú puedas responder. ¿El terrorismo imperó en la década del 80 en el Perú? Bueno, es parte del contexto histórico, ¿no es cierto? Es parte del contexto histórico la presencia del terrorismo en el Perú. La palabra boom tiene que ver con una nueva época. No tanto una nueva época, sino una nueva narrativa, una forma de hacer diferente la literatura en Hispanoamérica. Es un boom europarizado, se podría decir. ¿Lo fantástico es una característica del realismo mágico? Sí, claro que sí. Escenas muy extrañas, misteriosas, es lo fantástico en el realismo mágico. ¿La obra abierta significa que el lector tiene la libertad de interpretar? Bueno, vimos una característica de la narrativa, vimos que sí, efectivamente, el escritor de esa época permite que nosotros como lectores también podamos tener un sentido de libertad al poder interpretar una obra cualquiera que esté dentro del rubro de la literatura narrativa. Muy bien, para mí ha sido una alegría esta mañana, chicos, compartir este conocimiento de la narrativa del 60 en la primera parte. Ya la próxima semana vamos a seguir trabajando la segunda parte, vamos a conocer nuevos autores, vamos a trabajar fragmentos, vamos a meternos un poquito más en esas historias. Ya estamos llegando a la parte final de la literatura contemporánea en el Perú. El día de hoy hemos visto la narrativa del 60,